Hola niños y niñas, bienvenidos a esta cápsula de historia. Hoy aprenderemos sobre qué es una constitución, por qué es tan importante una constitución, en qué consiste nuestra constitución, cuáles son sus disposiciones generales, cuáles son los capítulos que la componen. De esto y mucho más en la siguiente cápsula. Entonces, veamos, ¿qué es una constitución? La constitución es la ley fundamental de un Estado, es decir, el rayado de cancha, desde donde se deben regir todas las otras leyes. Además, en ella se establecen el régimen básico de derechos y de libertades de los ciudadanos. Asimismo, se establecen los poderes que funcionan dentro del Estado. Por ejemplo, el poder ejecutivo, ¿cierto?, que está a cargo del presidente, el poder legislativo, que está a cargo del Senado, y el poder judicial, que está a cargo, ¿cierto?, de la Corte Suprema. También en ella vamos a encontrar la distribución de las instituciones de la organización política. Es muy importante la Constitución, ¿se dieron cuenta? Ahora veamos por qué es tan importante la Constitución. Bueno, ya dijimos que era el rayado de cancha, ¿cierto? Nuestro marco regulatorio. Pero veamos y nos vamos a dar cuenta que es importante porque en la Constitución se definen, por ejemplo, los valores, los derechos y las libertades de todos los ciudadanos, así como también nuestros deberes. En la Constitución también se define el rol del Estado o también se define el rol del privado en la economía. Se establece también el marco general de las leyes laborales o de los derechos laborales. También se definen cuáles son las instancias de participación de los ciudadanos. También se trabaja y se establece en nuestra Constitución el rol de las Fuerzas Armadas o qué lugar ocupa el medio ambiente. De eso y otras cosas más permiten o hacen que la Constitución sea nuestro marco legal, la máxima, la ley más importante, que regula todo el resto de las otras leyes. Bueno, nuestra Constitución tiene disposiciones generales. Entre ellas podemos mencionar que establece que nuestro país es una república democrática. ¿Qué quiere decir esto? Que escogemos representantes cada cierto tiempo y esos representantes son escogidos por la mayoría, ¿ya? ¿Quiénes pueden participar electoralmente? Todos aquellos ciudadanos y ciudadanas que sean mayores de 18 años. Pensemos que el voto en nuestro país es un voto universal. Además, se establece una serie de derechos y deberes. Entre los derechos más importantes está el derecho a la vida y a la igualdad ante la ley. También vamos a encontrar dentro de las disposiciones generales de nuestra Constitución que el poder se divide en tres, ¿cierto? El poder ejecutivo, que está a cargo del presidente de la República y sus ministros, que lo escoge él. Y también tenemos el poder legislativo, que está compuesto por la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, ambos elegidos a través del voto popular y cada cierto tiempo. También tenemos el Poder Judicial que está en manos de la Corte Suprema, ¿cierto? Y los juzgados que le corresponden. Bueno, nuestra Constitución está compuesta por 15 capítulos, ¿ya? El primero, que son las bases de la institucionalidad, hasta el capítulo 15, que fue agregado recientemente, donde se establecen cuáles son las disposiciones para elaborar una nueva Constitución para la República. Quiero invitarte a profundizar en esta temática, así que lo vamos a hacer a través de una interesante actividad, la infografía. Qué divertido y qué buena manera de sintetizar información. Bueno,
Nos vemos en la próxima cápsula. Adiós. Chao.